¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Entrevistas CNN. Hoy día vamos a hablar de migración, pero con una perspectiva puesta en los niños, niñas y adolescentes. Por eso nos acompaña, la vamos a ver en nuestra pantalla digital, Martina Cosiña Cholaki. Ella tiene aquí un amplio currículum. Voy a mencionar, Martina, alguno de tu trayectoria. Investigadora del Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad Estatal de O'Higgins, doctora en Derecho y Ciencia Política, máster en Criminología, Política Criminal y Sociología Jurídico-Penal. Investigadora universitaria. Ay, no sé si me faltó algo, Martina. ¿Cómo estás? Bienvenida. Bien, ¿qué tal? ¿Qué tal? Martina, vamos a hablar del libro Niñez, Familia, Migración y Derechos, del cual tú eres autora de uno de los capítulos de este libro. ¿Cuál es el objetivo central? ¿Qué es lo que se persigue con esta publicación? Bueno, es una obra colectiva de varios especialistas en familia, en migración, en derechos y que tiene por objeto justamente establecer herramientas en áreas especializadas en términos como más contemporáneos. Entonces se busca justamente establecer un debate que sea lo más serio e informado, con datos actualizados sobre estas temáticas en términos de familia, migración y niñez. Martina, sabemos que desde febrero de este año rige la nueva ley de migración. Bajo tu perspectiva, ¿crees que esta nueva normativa incluye, protege a niños, niñas y adolescentes o están en una situación de vulnerabilidad ante esta nueva ley? Es importante dar cuenta que, si bien es fundamental establecer un marco normativo que sea robusto, también esto tiene que tener una traducción en términos de política. Y justamente lo que nos plantean los distintos estudios que se han realizado en términos de movilidad humana, infancia y adolescencia es que, con independencia de la regulación existente, vamos a ver prácticas que justamente lo que hacen es vulnerar derechos que tienen que ver con infancia y adolescencia. Entonces, en el sentido, más allá de la normativa, es importante que esta tenga una traducción práctica en términos de políticas muy clara. Y justamente la nueva ley, es la ley 21.325, lo que quiere hacer es hacer un cambio en términos de que el decreto ley anterior, que es el decreto 1094 del año 75, era una normativa bastante restringida. Entonces, en ese sentido, permite establecer una serie de derechos que en términos de categoría está mucho más claro, pero sin embargo es importante que eso luego ver cómo se establece en la práctica. Porque por lo menos los estudios lo que dan cuenta en materia de infancia y adolescencia es que existe una gran brecha en ese sentido. Y en ese sentido, ¿qué has podido observar precisamente en la práctica? ¿Están en una desprotección niños, niñas y adolescentes que migran a nuestro país? Bueno, justamente respecto a la nueva ley, como la ley, si bien se dicta el año anterior, pero comienza a regir desde febrero de 2022, todavía no se podía justamente verificar el grado de cumplimiento. Pero en general, cuando nosotros revisamos la última década, en este caso justamente el capítulo que redacté en esta obra que estamos hablando, da cuenta que existen una serie de trabas y obstáculos que se visualizan en el momento de solicitar refugio y al concederse. Entonces, en ese sentido, a pesar de que debiese ser por su rango etario, por su situación especial, tener una mayor protección, vamos a ver que no es así. Entonces, en ese sentido, a pesar de que tenemos una normativa muy robusta, tenemos la Convención de Derechos del Niño en materia de movilidad forzada, una ley justamente donde establece un estatuto de protección de refugiados, donde se hace también cargo respecto de la infancia y adolescencia, luego vamos a ver que en términos numéricos no existe un correlato. Martina, el capítulo que tú escribiste se llama El refugio en niños, niñas y adolescentes en Chile. Para adentrarnos en ese tema, ¿qué debemos entender por refugio primero? Justamente se entiende que es respecto de aquellas personas que han tenido que movilizarse, que no se encuentran en su país de origen por diferentes temores, ¿no? Temor a una persecución, a una violencia generalizada, a guerra. Entonces es necesario que sean protegidos de manera internacional, que tengan un resguardo atendido a que justamente su desplazamiento se atiene a un carácter forzado. Entonces esa sería la gran diferencia que existe con la movilidad humana en general, o la migración que se entiende de manera coloquial en torno a que el desplazamiento justamente no tendría este carácter obligatorio como sí lo tendría en el caso de refugiados. Y en ese sentido, Chile, ¿podríamos decir que es un refugio? O sea, en términos de normativa vamos a ver que existe una consagración robusta, pero luego cuando se analizan las cifras y se consideran los estudios, los informes que se han publicado, vamos a ver que existe bastante al debe, ¿no? En especial o sea, en el es cosa caso de ver lo que pasa en el norte de nuestro país, por ejemplo, Martina.
Lo que pasa en el norte de nuestro país, pero justamente como planteo en este capítulo, donde se analiza la última década en Chile, es que hay una política a nivel de Estado en términos de una denegación de facto del refugio. O sea, existen diferentes trabas que se establecen en el momento de solicitar, que hacen y dificultan el acceso a este procedimiento. Y eso afecta, bueno, a personas que deberían tener esta protección, y también justamente cuando hablamos de un desplazamiento más familiar, como podría ser el caso del colectivo venezolano, que como han establecido distintos organismos, requiere una mayor protección. Pero sin embargo, luego vamos a ver que existen todas estas barreras que se configuran. Solamente para tener presente, por ejemplo, un dato, en la última década vemos que existen más de 17.000 solicitudes efectuadas en términos de refugio que se logran formalizar, pero sin embargo, del 2010 al 2020 tenemos en torno a 682 personas que se le ha concedido la calidad de refugiado. Imaginarse que solamente en el caso del colectivo haitiano no existe ninguna persona haitiana que tiene esa calidad en Chile, independiente de la crisis que de manera histórica asola a ese país. Entonces, en ese sentido es importante tener presente que se tratan de obligaciones jurídicas que no están siendo cumplidas por parte del Estado chileno. Bueno, ese es un punto súper relevante, Martina, y respecto a lo mismo, y volviendo a la perspectiva de migración, pero mirándolo con los ojos de niños, niñas y adolescentes, te quiero dar algunas cifras respecto a lo que pasa precisamente en el norte. Mira, de acuerdo a información de las últimas semanas, el albergue Lobito, que está muy próximo a la ciudad de Iquique, o sea, en verdad no tan próximo, unos 40 kilómetros, la otra vez decían sí es próximo, pero pensar en que un migrante se va a desplazar esos 40 kilómetros caminando, no lo hace para nada próximo y puede ser toda una travesía que toma casi que un día. Bueno, un 25% de las personas que están en Lobito son menores de 18 años y en el de Colchane llega a un 35%. ¿Cuál crees debería ser una medida inmediata, Martina, para poder enfrentar precisamente esta situación y para poder asegurarle a todos esos menores de edad, niños, niñas y adolescentes, bienestar en estos refugios que se han creado, particularmente en el norte, que se vive, sabemos, una situación bastante compleja? Sí, o sea, acá en este caso, como tú bien mencionabas, hay un tema de distancia, pero también hay un tema que hay que considerar las características, las condiciones climáticas, o sea, no solamente en términos de la diferencia térmica entre el día y la noche, sino también en términos de altitud, lo que termina incidiendo respecto de las travesías. Estamos dando cuenta de desplazamientos muy precarios que muchas veces por mucho tiempo, o sea, no solamente días, meses, entonces se llega justamente a un lugar que resulta muy inhóspito y en torno a eso se tienen que entregar lo mínimo en términos de justamente entender que se trata de una protección que justamente por su rango etario, por situación particular, desplazamiento forzado en este caso, tienen que tener una mayor protección. Entonces lo que está aconteciendo justamente es lo que apuntas, ¿no? Que tenemos una desprotección de manera colectiva y es necesario resolverlo. Y eso se resuelve también teniendo justamente esta información. Y en torno a eso, por ejemplo, vemos que diferentes organismos, tanto por ejemplo cuando hablamos desde el plano internacional, UNICEF, ACNUR, o sea, la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Refugiados, establecen directrices que justamente apuntan a reconocer que este grupo en particular, o sea, la infancia y la adolescencia, requiere una mayor protección. Y esta mayor protección está dada por entender el contexto donde viene, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, no se puede juzgar de la misma manera que se podría establecer respecto de cualquier otra familia, ¿no? Respecto de estos menores, por ejemplo, niños y niñas que vienen acompañados, muchas veces están separados y no se encuentran bajo el resguardo de ningún adulto. Entonces, en torno a eso se tienen que establecer justamente los distintos mecanismos para entregarle una mayor protección y no criminalizar justamente su desplazamiento. En ese sentido, no exigirle justamente la autodenuncia y poder otorgarle todas las condicionantes que aseguren una protección reforzada respecto de ellos mismos, ¿no? No, claro que no, claro que no. Y a lo que me refería básicamente, Martina, hacía referencia a que es tan larga la distancia que para los migrantes a veces es muy difícil poder desplazarse a las ciudades o no quedan con la conectividad suficiente al estar tan lejos de una ciudad, por ejemplo, en este caso como Iquique, estamos hablando de 40 kilómetros y desplazarse a pie esos 40 kilómetros es sumamente difícil. Por otro lado, Martina, para ir cerrando nuestra entrevista, ¿cómo crees que se ha abordado el tema de la migración en el borrador de la eventual nueva Constitución?
Por lo menos lo que yo he tenido conocimiento justamente que se establece de manera amplia, que se busca justamente resguardar y proteger, pero justamente como apuntaba, más allá de aquello que se establezca en términos de regulación, que si bien es importante en términos de dar un sustento legal, también es fundamental que luego justamente aquellos que se encuentran consagrados, luego se pueda ver en políticas, porque lo que establecen los distintos estudios e investigaciones que se han realizado al respecto es que una y otra vez vemos barreras que impiden justamente una protección que en términos legales se encuentra reconocida. Y específicamente cuando hablamos de infancia y adolescencia, es fundamental no olvidar que ante todo son niños y niñas. Entonces, más allá de su condición de no ser nacionales, de ser otra nacionalidad, que es necesario entregarles ese resguardo. Claro que sí, Martina Cosiña Cholaki, quiero agradecerte por este tiempo con CNN Chile. Tú eres investigadora del Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad Estatal de O'Higgins, ahí repito parte de toda tu trayectoria, y también autora del capítulo El refugio en niños, niñas y adolescentes en Chile del libro Niñez, Familia, Migración y Derechos. Que estés súper bien y muchas gracias por tu tiempo con CNN Chile. Muchas gracias a ti, que estés muy bien. Que estés bien. A todos ustedes dejarlos completamente invitados e invitadas a seguir con toda la programación de CNN Chile.